Buena mi raza, bienvenido a una nueva edición de Matemáticas QLS. Hoy día vamos a ver cuando tenemos un plano en cierta parte de la superficie de la Tierra, lanzamos un objeto con cierta velocidad paralela al plano, ¿se fijan? Es como si yo tirara una cuestión así. Y eso va a producir una aceleración de Coriolis que se puede descomponer en una aceleración horizontal y en una vertical. Lo que yo le había dicho es que comparáramos la aceleración vertical, o sea hacia arriba, con la aceleración de gravedad. Porque claro, Coriolis me dice que va a haber una aceleración hacia arriba, pero los objetos realmente no se van hacia arriba. Entonces, ¿qué tanto más chica es esa aceleración de Coriolis comparada con la gravedad? Entonces, para hacer eso, tenemos que mirar aquí un poco, recordar que teníamos la velocidad angular yendo hacia el norte, pero un poco inclinada en un ángulo lambda. Vamos a tener la velocidad, se me cayeron todos los plumones. La velocidad que va a estar determinada por un ángulo θ respecto a la línea que va de oeste a este. O sea, en el fondo, para poder resolver este problema hay que saber en qué parte del planeta estamos, o sea, la latitud, y saber, por ejemplo, dónde está el este. Por ejemplo, yo quiero tirar el objeto, el sol está saliendo de allá, entonces allá está el este, si estamos en Chile. Entonces yo quiero tirar un objeto para allá, tengo que medir este ángulo, el que hace el objeto con la línea que va de este a oeste. Necesito esos dos datos. Obviamente cuánto mide la velocidad W y cuánto mide la velocidad según mi punto de vista, en magnitud. Entonces, una vez que ya sabemos más o menos para dónde va a ir la aceleración de Coriolis, que eso lo hacemos con la regla de la mano derecha, ¿cierto? El W va para allá, la B corta va para acá, entonces Coriolis va, o sea, W cruz B va para allá más o menos, pero con el signo menos me termina apuntando hacia ese lado. Entonces, ¿cómo podemos sacar AB, la aceleración vertical? Primero necesitamos sacar el producto cruz entre W cruz B para poder tener la aceleración. Para eso tengo que tener W y B en su forma vectorial, o sea, hay que descomponerlo en los vectores de los ejes X y Z, que yo le puse para acá X, para acá Y, para allá Z. Y después tenemos que sacar la proyección de ese vector en el eje Z. Ver cuál es la proyección de este vector en el eje Z, porque esa va a ser la aceleración vertical. Entonces, paso 0, escribir W y B en las componentes X y Z. Entonces, el W, fíjense que lo podemos descomponer en W coseno de lambda más W seno de lambda. El coseno va a estar en el eje Y y el seno va a estar en el eje Z. W coseno de lambda en el eje Y, ¿se fijan? Que sería este vectorcito de ahí. Y W seno de lambda en el eje Z, que sería este vectorcito. Tenemos que hacer lo mismo con la velocidad. Entonces la velocidad la podemos descomponer en este vector y en este vector de acá. Entonces, para sacar este vector, el módulo coseno de θ en el eje X, que ahí está, el módulo coseno de θ en eje X. Y ahí tenemos este vector de acá, y este vector de acá sería el módulo seno de θ en el eje menos Y. Y ahí está, el módulo seno de θ en el eje menos Y. Ya tenemos esos dos vectores. El paso 2, o sea, uno que le puse ese paso 0, es sacar menos W cruz B. Entonces acá tengo el menos W cruz B, anoto el W, aquí está, fíjense, es lo mismo que está ahí escrito arriba, cruz, producto vectorial, el B que está ahí abajo. Y nosotros sabemos que el producto cruz se distribuye con respecto a la suma, entonces tenemos que hacer este cruz este, este cruz este, este cruz este y este cruz este. Hay que tener cuidado con los paréntesis y esas cosas. Entonces este cruz este me queda WB, ahí está, coseno lambda, coseno θ, y I cruz X es menos Z, ¿cierto? Porque X cruz Y es Z, entonces I cruz X es menos Z. Ahí hay que saberse las reglas del producto vectorial entre los ejes de coordenadas, ¿no? Después este cruz este me da I cruz Y, y ahí el ángulo entre I y I es 0. Así que, o sea, es 0 180, en este caso 180, pero seno de 0 180 me da 0, así que ese producto vectorial no pasa nada. Este cruz este me da WB, ahí está, WB, seno de lambda, coseno de θ, seno de lambda, coseno de θ, y Z cruz X me da Y. Bueno, pueden hacerlo así también. Z
cruz X, ¿se fijan? Z para arriba, X para este lado, me tira la Y, ¿se fijan? Ching ching. Estamos bien, y me queda W, o sea, este de acá, cruz este de acá, que sería WB, ahí está WB, seno de lambda, seno de teta, seno de lambda, seno de teta, y Z cruz menos I. Yo sé que Z cruz I es menos X, pero con ese menos me da X. Así que ahí tengo mi menos W cruz B. Ahí está. Es medio feo, pero está calculado. ¿Cuánto me queda de tiempo? Vamos pulento. Entonces, ya tenemos el W cruz B. Ahora tenemos que sacar la proyección de menos W cruz B en el eje Z. O sea, tengo que sacar este vectorcito de acá, ¿cierto? Porque yo tengo este, entonces tengo que sacar este. Entonces, en general, ¿cómo yo saco la proyección de un vector cualquiera respecto a otro cualquiera? ¿A qué me refiero con proyección? Por ejemplo, si tenemos el vector B1 y el vector B2, la proyección de B1 sobre B2 es, digamos, es como este vector, es como la componente de este vector en el eje B2, ¿se fijan? Este rojito que está acá, ¿se fijan? Entonces, claro, porque yo, si sumo la componente, digamos, en este eje más la componente en este eje, me daría B1. Entonces estamos buscando esa proyección, la proyección, digamos, horizontal. Tiene que haber un ángulo de 90 acá. Entonces, primero, yo ya tengo B1 y B2, ¿cierto? B1 es mi menos W cruz B y mi B2 sería Z, porque yo quiero sacarla en ese eje la proyección. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para dos vectores cualquiera? Primero, tenemos ese ángulo, no lo sé, pero hay una fórmula que me permite obtener el ángulo que sería esta de acá, el producto punto. El producto punto entre dos vectores es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Por qué me interesa el ángulo? Porque si tengo el ángulo podría sacar, por ejemplo, el módulo de este vector multiplico por el coseno del ángulo y tendría esta distancia. Eso ya es útil, porque si tengo esta distancia simplemente tengo que multiplicarla por un vector que apunte en esa dirección y que valga 1 el largo de ese vector y ya tendría mi proyección. Entonces el ángulo es importante. Y aquí, si agarro estos dos módulos de B1 y B2, los pasos para el otro lado dividiendo, tengo que el coseno del ángulo vale eso, B1.B2 dividido el módulo de cada uno de los dos vectores. Ya tengo algo con respecto al ángulo. Ahora, como les decía, si agarro el módulo de este vector y lo multiplico por coseno del ángulo, voy a tener no el vector, pero su largo. El largo sería B1 módulo por coseno del ángulo. B1 por coseno del ángulo. Ahora, tengo que multiplicar por un vector unitario que vaya en esa dirección. ¿Cómo fabrico un vector unitario que vaya en esa dirección? Agarro el vector B2 y lo divido por su módulo. Porque ahí me daría un vector que tiene largo 1. Un vector dividido por su largo es un vector que vale 1 de largo y apunta en esa dirección. Entonces, esto es la proyección. Y el coseno del ángulo ya lo tengo, que es esto de acá. Entonces agarro este cuestión de acá, lo meto aquí. Ahí está el B1, B2. Producto punto dividido B1, B2 en módulo. El B1 que está aquí se me da con ese B1 de acá. Ese B2 que está acá abajo en módulos, con este de acá queda al cuadrado. Entonces, esto que está aquí, si ustedes lo ven un rato, les van a dar cuenta que esto. O sea, la proyección del vector B1 en B2 es el producto punto entre los dos vectores dividido el módulo del segundo al cuadrado por el segundo vector al cuadrado. En nuestro caso, B1 va a ser este de acá y B2 va a ser Z, porque yo quiero la proyección de Coriolis en el eje Z. A ver, ¿se alcanza a ver el 20.000? Bueno, sí se alcanza. Ya, entonces, ¿qué damos? Ah, sí, dejé todo este lado de la pizarra las cosas que teníamos para poder ocupar este lado. Entonces teníamos que la proyección en el eje vertical está dada por, siguiendo esa fórmula, el primer vector, que en nuestro caso es la aceleración de Coriolis, producto punto el segundo vector, que es el vector unitario z, dividido el módulo de ese vector al cuadrado por el segundo vector, que es z unitario. Entonces, z unitario es 1, al cuadrado es 1, entonces lo borré nomás. Murió, esto es 1. Y ahora tengo que simplemente hacer este producto punto que está aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el producto punto? Esta es la coordenada x de mi vector, con el menos 2. Esta es la coordenada y del vector de aceleración de Coriolis. Y esta es la coordenada, bueno, con el menos y ese menos de ahí. Y todo este cuestión de acá es la coordenada z. Es como que yo lo podría escribir
ya que ya usé esto, coma, coma, aquí tendría que poner menos 2 y todo esto, aquí tendría que poner menos 2 y todo esto, y aquí tendría que poner menos 2 por todo esto y ese menos. Entonces, el producto punto lo que hace, recordemos, es que si yo tengo dos vectores, tengo que multiplicar la primera coordenada por la primera coordenada, la segunda coordenada por la segunda coordenada, la tercera coordenada por la tercera coordenada, y después sumar todo eso. Pero mi z simplemente tiene aquí un 1 y estos dos ceros. Así que lo que sea que hay aquí no importa, se muere con ese 0. Lo que sea que hay aquí no importa porque se mueve con ese 0. Y esto tengo que multiplicarlo por 1. Entonces, ¿cuál es la componente z de mi vector? Es menos 2 por todo esto por un signo menos. ¿Se fijan? Eso me da 2wv coseno de lambda coseno de teta, que es lo que tengo aquí. Ahora, este es mi resultado de esto y tengo que multiplicarlo por z unitario. Así que esto es finalmente la aceleración vertical, que es la componente en z de la aceleración de Coriolis en este ejemplo. Si lo comparamos con la gravedad, entonces tenemos que esto es un 2, el w vale aproximadamente 7,5 por 10 elevado a menos 5 radianes por segundo, ya lo habíamos sacado, que es la aceleración angular de la Tierra. Tenemos, pongámosle una velocidad de 300 metros por segundo, que es como la velocidad de una bala parece, no estoy muy seguro, pero creo que esa. O sea, estamos disparando una bala. Y coseno de lambda y coseno de teta, que son dos números que están entre 0 y 1 y dependen de los ángulos respecto al este de la velocidad y la latitud en la que yo me encuentro. Entonces, a lo más que yo puedo tener el valor de la aceleración es esto de aquí. Porque estos dos solo me lo van a reducir. ¿Se fijan? Estos dos me lo reducen. Entonces ahora calculando, 2 por 7,5, 15. El 10 elevado a 5 queda ahí. El 3 lo escribí como 3 por 10 elevado a 2. Este con este 45. 10 elevado a menos 5 con 10 elevado a 2 queda 10 elevado a menos 3. Y esto queda como 4,5 por 10 elevado a... Ah, no, pues aquí me equivoqué. Era 4,5 por 10 elevado a 2. Menos 2. Porque el 10 que está aquí me reduce el exponente ahí. Entonces esta es la aceleración de Coriolis máxima que podría haber, porque estos me lo reducen, estos términos de acá. Y ahora voy a comparar con la gravedad. Tenemos que la gravedad es 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Entonces, bueno, esto me he equivocado aquí, lo voy a borrar. Sería 9,8 dividido 4,5, que es aproximadamente 2, un poco más. Pero el 4,5 está multiplicado por 10 elevado a menos 2. Entonces sería 2 por 10 elevado a 2, que es 200. O sea, la gravedad es aproximadamente 200 veces más grande que la aceleración vertical. Así que bueno, eso, la aceleración de Coriolis que te tira hacia arriba, la componente no es tan grande y por eso también se puede como deducir por qué los objetos cuando los tiramos no se van para arriba, porque es muy pequeño eso que te empuja hacia arriba comparado con lo que la gravedad te está trayendo a la Tierra. Así que eso, ojalá les haya gustado, que estén bien. Chao.